Porque hace poco en el caso de mi... Continúe, por favor. Para terminar, señor presidente, gracias. Han habido no solamente problemas de deficiencia en calidad educativa, sino actos de corrupción. Rectores sentenciados en segunda instancia, acudiendo a medidas de casación para evadir a la justicia por actos de corrupción. Universidades secuestradas por la corrupción de algunos malos rectores que hacen y deshacen lo que da la gana dentro de las universidades privadas, algunas universidades privadas. Y esto, cuando hemos ido a la SUNEDU nos dice, es que congresista, discúlpeme, nosotros no tenemos competencia para intervenir a universidades de esta naturaleza, por la modificatoria que hubo de la ley universitaria, no podemos hacer una intervención directa en este tipo de casos. Entonces, el tema de las universidades privadas, y supongo que también hay actos de corrupción en algunas nacionales, tiene que ser un elemento que también se tome en consideración cuando hablemos de Continúe, culmine, por favor. no solamente prorrogar por tiempo, sino para luchar por la calidad educativa, que tenga el acceso a todos los rincones del país, pero a donde la población reciba una formación integral, humanista, donde la gente recibe una formación técnica, pero también con valores. Es en esta perspectiva que nosotros proponemos la prórroga, porque requerimos una revisión profunda del sistema educativo, pero también de la política educativa. No son cosas que están aisladas, no es una sin la otra. Tiene coherencia una reforma si es que hay una reforma integral del sistema educativo que vaya a la par de una asignación presupuestaria. Es una vergüenza que el Perú sea uno de los países que esté a la cola en asignación presupuestaria para la educación superior. Así no vamos a poder tener un futuro profesional y un desarrollo que realmente requerimos con profesionales calificados de primer nivel. Gracias, presidente. Gracias. Corita Regategui, finalmente. Y la congresista Montenegro. Sí, gracias, presidente. En realidad yo creo que una prórroga para que haya una moratoria a la creación de universidades públicas y privadas es hacerles un favor a las que ya están. No promover competencia, no promover más capacidades para que las universidades puedan crecer. Y aquí el gran problema no es que haya una institución como la SUNEDA, que es la mala de la película. Yo creo que acá falta un mejor regulador, porque universidades que no funcionan, que no tienen las capacidades para poder funcionar y de sacar gente de calidad, simplemente debe ser cerrada. Porque todos los pueblos del Perú anhelan tener una universidad. Cuando uno va al sur del Perú, todos los pueblos en Puno quieren una universidad. Cuando va a Cusco, todos quieren una universidad. Cuando va al oriente peruano, todos los pueblos quieren una universidad. Porque los padres de familias anhelan que sus hijos sean mejores y que vayan a la universidad. Pero eso no depende claramente de que haya más o menos, sino las capacidades que puedan tener cuando uno pone una universidad, y los requisitos para una universidad deben estar bien reguladas por un regulador que sí funciona, que haga cumplir la ley. Pero en todo caso, si nosotros queremos una prórroga para que no haya más universidades, estamos haciendo que las que existen sean peores. Un solo ejemplo para ver esto. La SUNAT requiere a aquellas personas y profesionales de todas las universidades del Perú que manejen Big Data. Big Data. Se necesita matemáticos puros, físicos, estadísticos, economistas, ingenieros de sistemas y todo. Ninguna universidad pública y privada ha ido a la SUNAT para querer hacer este manejo grande, importante del manejo de Big Data. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Falta de capacidades. Si bien es cierto, las universidades públicas como la UNI, por ejemplo, genera sus recursos con un laboratorio de primera que tiene y que es un ejemplo, tal como lo es la Universidad Nacional Agraria, La Molina, muy pocas universidades emulan a estas universidades públicas. Hay algo que está pasando que no dejan que estas universidades compitan de lo mejor. En la Universidad Nacional de San Martín, cuando se creó en base a un esfuerzo extraordinario de la gente, con luchas sociales se consiguió una universidad. Se le dio todas las capacidades a la Universidad Nacional de San Martín. Se le dio incluso fondos enormes, incluso más de 1000 cabezas de ganados en un fondo que se le quitara a un narco.
Sin embargo, a los pocos años no existía ni una sola cabeza de ganado. En vez de hacerlo de lo mejor, prosperar, hacer que esto sea un centro de investigación para tener las mejores capacidades, destruyeron todo. Ese es el problema. O sea, acá hay un problema no solo en la educación, no solamente se le debe ver como un derecho fundamental humano, sino también un deber de las autoridades en controlar. Ya, yo creo, presidente, que no es bueno que haya una moratoria. Yo creo que aquellas personas o aquella entidad pública, algún pueblo que quiere tener una buena universidad y que cumpla con todas las condiciones que la ley exige y sobre todo bajo un buen regulador. Continúe, por favor. Tiene ese derecho, presidente, a tener su universidad, porque no le podemos quitar, ¿ya? Y se verá la forma de financiar, se verá la forma de qué incentivos puede tener una universidad pública para tener ingresos propios e ir mejorando poco a poco. Y si tiene más ingresos propios, yo como Estado premio esa universidad. Tiene que haber mecanismos que permitan que si la universidad pública tenga mejores ingresos o resultados, yo como Estado le premie para que haya una competencia sana y pueda tener mejores profesionales. De lo contrario, presidente, solamente el sector público no puede funcionar en un país. Tiene que haber también el sector privado. Y las condiciones que pide el sector público para que uno entre a laborar, te piden título universitario. O sea, todo es título universitario. Entonces, para entrar al sector público es tan difícil que los padres de familias hacen un esfuerzo enorme porque los que no han tenido la capacidad económica de una universidad pública, ¿acaso son desadaptados? ¿Acaso son personas que no tienen capacidades? ¿Acaso el que no haber podido llegar a una universidad te hace menos en este país? Esto es lo que está sucediendo, te hace menos. Tenemos que cambiar la óptica de educación peruana con políticas públicas capaces de reevaluar no solamente la cuestión humanística, perdóneme, tenemos que fundamentalmente matemáticas puras, física pura, química pura, tenemos que las ciencias básicas fundamentales que han hecho que otros países se desarrollen es en base a las ciencias básicas. Básicamente en eso, por eso son desarrollados los demás países y nosotros no priorizamos eso. Ahora no se enseña matemática pura en ninguna universidad, salvo en la San Marcos. Física pura, San Marcos. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque no quieren desarrollar el talento y las capacidades humanas para poder crear y hacer un país rico, un país grande. Ese es el problema de la educación peruana. Han cambiado los objetivos, han cambiado toda la estructura. Porque sin ciencias básicas y sin ciencias humanas capaces de poder desarrollar el intelecto del ciudadano, del hombre que quiere realmente desde abajo surgir, no vamos a poder tener un país libre y tampoco equitativo. Muchas gracias, presidente. Congresista Montenegro. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Yo creo que tenemos que centrar el tema en la propuesta del proyecto. El proyecto nos habla de 2 años de moratoria para alinear a las 147 universidades en el orden del licenciamiento. Pero estas 147 universidades se traducen en 450 establecimientos educativos, si es que consideramos además las filiales. Y las universidades, tanto públicas como privadas, hay muy buenas, como también las hay malas. ¿Quién elige dónde estudiar? Lamentablemente no es el estudiante quien elige dónde estudiar, sino el bolsillo de los padres de familia. Y en ese contexto hay mucho por hacer, mucho por trabajar, de tal manera que no solamente busquemos una universidad por la calidad, sino también por la pertinencia, por la ubicación, por la carrera que queremos desarrollar. Hay carreras sobresaturadas, como hay cientos de carreras que no responden a la realidad nacional. Y hay cientos de alumnos que terminan una carrera sin haber encontrado su vocación. En ese contexto, esos no son los problemas de ahora. Es que esas 147 universidades que se traducen en 450 establecimientos educativos encuentren en estos 2 años
la certeza de que van a obtener su licenciamiento para abrir las puertas hacia las otras universidades. Y paralelamente miremos que nuestro país posiblemente sí, en algunas zonas requieran universidades, pero de algo estamos seguros: se requiere mucho más de educación técnica y se requiere mucho más de institutos especializados que respondan al mercado nacional e internacional. Y para eso tenemos que prepararnos. Desde Alianza para el Progreso respaldamos esta moratoria como una necesidad de ordenarnos no solamente en la calidad, en la pertinencia, sino sobre todo en encontrar el camino para que todos los jóvenes tengan dónde estudiar y cómo trabajar. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Lescano. Señor presidente, hay universidades como la Garcilaso, cuyo rector ganaba 1 millón de soles al mes, es decir, que se podía comprar 2 casas, una casa mensualmente. Y cuando nosotros pedíamos intervención de las autoridades, sea en el Congreso o del Ejecutivo, nos decían que no podían intervenir porque son entidades privadas. La Garcilaso incluso era una asociación sin fines de lucro, pero el rector ganaba 1 millón. La SUNEDO ha hecho algo sobre el particular, nada. Aquí se hizo una investigación, resultados, nada. Hay una universidad que funciona con acción de amparo, no tiene autorización de los entes correspondientes. La Universidad de las Peruanas funciona con acción de amparo. ¿Cómo va a funcionar una universidad que tiene filiales por todo el Perú con una acción de amparo? ¿La SUNEDO ha hecho algo? No ha hecho nada. No ha tomado ninguna medida correctiva. Hay universidades que cobran $1.500, $2.000, $3.000 a los alumnos y no enseñan nada. Y nosotros hemos querido regular todas estas artimañas que van en contra de la universidad, en contra de la educación superior en el Perú, y nos decían, oiga, no se metan, esto es control de precios, la iniciativa privada no se puede limitar, el Estado no puede intervenir. Esa era la respuesta, señores congresistas. De manera tal que en estos temas el Estado no ha hecho nada, sobre pretexto de la iniciativa privada. Ahí había una posición de las entidades que tienen que ver con la educación. No toquen esto, es la inversión privada, la iniciativa privada. El Estado controlista no debe intervenir y nosotros pensamos que el Estado sí debe regular todo esto. Ahora cambió el discurso, porque ahora decimos la iniciativa privada más bien la podemos detener. No se pueden crear universidades, no pueden funcionar universidades. Es decir, hay una contradicción en lo que dice el Estado, en lo que dice el Congreso, en lo que dice el gobierno. Por un lado dice no intervenga la iniciativa privada, aunque lo estén ahorcando al padre de familia y aunque estén estafando a los chicos. Y por el otro lado dice no, tratándose de universidades sí puede intervenir el Estado, sí puede controlar el Estado, sí puede evitar la creación de nuevas universidades. ¿En qué quedamos, señores congresistas? ¿En qué quedamos? Entonces, no hay una línea, señor presidente, una sola línea coherente respecto a la educación en el Perú. Porque la iniciativa privada no puede ser óbice para que hagan lo que les da la gana. Ahora, ¿dónde están los defensores? Continúe, por favor. Señor presidente, ¿dónde están los defensores de la iniciativa privada? No se les escucha a los neoliberales, no dicen nada, porque esto es una intromisión del Estado a la iniciativa privada. No puede hacer una universidad un privado porque con ley se le está prohibiendo. Entonces, señor presidente, hay problemas graves más allá del licenciamiento, es decir, de que el Estado verifique condiciones mínimas del funcionamiento de las universidades que el Perú tiene que resolver en materia de educación universitaria. Universidades desastrosas que estafan, que ganan millones las autoridades, que funcionan irregularmente con resoluciones bamba del Poder Judicial en acciones de amparo y que eso se está corrigiendo. No, señor,
que se ha hablado en este Congreso, sí señor, y que no se ha tomado ninguna medida. Solamente estamos hablando del licenciamiento, de la acreditación y los demás problemas que tienen los padres de familia, los chicos en las unidades. ¿Se está hablando? No se habla nada. Continúe. Entonces hay que definir las cosas bien, señor. Hay que hacer las cosas coherentemente, no a veces en un sentido y luego retroceder e irse por el otro lado, porque eso no deja a avanzar bien políticas públicas como la educación en el Perú. Señor, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa de moratoria, Acción Popular, pero hacemos notar de estas contradicciones que tiene el Estado frente a la educación. Frente a la educación. En la educación hay muchos problemas, hay que resolverlos, pero siempre con intervención del Estado, con regulación del Estado, y no a veces sí y a veces no, cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Eso no tiene sentido, señor. Vamos a apoyar la moratoria, pero coherencia, señores congresistas, cuando se pida algo para defender a los padres de familia y a los educandos, hay que también apoyarlos y apoyarlos fuertemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, al congresista Tucto. Congresista Tucto, no me había pedido la palabra. Congresista Tucto, tiene luz, Curro, tiene luz a la palabra. Disculpe, no lo había visto. Micro para el congresista Curro, por favor. Gracias, señor presidente. El problema de la universidad peruana, sea pública o privada, no es la prórroga de la moratoria de la creación. El problema fundamental radica en que las universidades peruanas, sean públicas o privadas, deben garantizar la calidad educativa, una buena formación profesional. Por ejemplo, el decreto legislativo 882 ha permitido la creación de las universidades sin condiciones. Resultado de ello, tenemos mayor cantidad de universidades privadas que las nacionales, que lógicamente debe haber en un país mayor cantidad de universidades nacionales, públicas, que privadas. Por eso se ha venido decayendo las universidades públicas y mayor facilidad, apoyo que ha dado el Estado es a las universidades privadas. En este caso hay que ver también la situación de la reforma universitaria. Se requiere una verdadera reforma universitaria, como por ejemplo para la formación profesional. En varios países se da de que se estudia bien para formar profesionales en las universidades en diferentes carreras, ya que ellos deben estudiar pedagogía. Para formar profesionales, el catedrático debe estar basado en una pedagogía, y si es que van a estudiar para desempeñar en acciones, en actividades públicas, bueno, son dos cosas. Entonces necesitamos una verdadera reforma universitaria. Yo creo que a partir de hoy debemos pensar de que el Estado debe brindar mayor oportunidad, mejores oportunidades, condiciones para que las universidades tengan esa responsabilidad de formar buenos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Curro. Ahora sí tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Educación, congresista Paloma Noceda. Creo que... Presidente, creo que están pidiendo el uso de la palabra. ¿Sí? Interrupción. Congresista Elías. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Solamente para hacer una breve precisión, con fecha 12 de octubre del año pasado, presenté el proyecto de ley 1993 del año 2017,
titulado Ley que autoriza a la SUNEDU el licenciamiento de establecimientos universitarios creados hasta la entrada de vigencia de la Ley 30-220. En ese sentido, solicito a la señora presidenta de la Comisión de Educación pueda acumular también el presente proyecto para que pueda figurar en esta discusión y en este dictamen en lo que le corresponda. Gracias, señor presidente, y a la presidenta por permitirme esa interrupción. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noceda. Gracias, presidente. Habiéndose recibido el aporte de diversos congresistas, la presidencia de la comisión propone un nuevo texto sustitutorio, el cual presentamos a consideración del Pleno y solicito a usted disponga que el señor relator dé lectura al nuevo texto sustitutorio. Asimismo, solicito que se acumulen los proyectos de ley 2280-2017, 2281-2017 y 1993-2017 para que sea sometido a votación. Gracias. Señor relator. Texto sustitutorio presentado a las 17:17 horas del día 9 de enero de 2018 por la señora congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación. Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Artículo único, objeto de la ley. Establécese la moratoria de 2 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndese por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas, sin perjuicio de lo señalado en la primera y segunda disposiciones complementarias finales. Disposiciones complementarias finales. Primera, creación de filiales. Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la SUNEDU pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La SUNEDU aprueba las disposiciones que regulan la presentación progresiva de dichas solicitudes. Segunda, creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios. La creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios serán evaluadas excepcionalmente y previa verificación de las condiciones básicas de calidad por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Los requisitos, procedimientos e instrumentos específicos son aprobados por SUNEDU. Gracias. ¿Conforme la congresista Noceda? ¿Sí? ¿Lo ha ido? Ok. Solicito que vaya al voto, presidente. Perfecto. Ok. Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos entonces se va a proceder a pasar la asistencia para la votación del texto sustitutorio que va a ser sometido a votación sobre el proyecto de ley 2073, ley que prorroga la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Es importante señalar en torno a este tema que ha sido debatido ampliamente por los diferentes congresistas de las bancadas, por los voceros en torno a este tema y que han participado también en la Comisión de Educación tratando este proyecto de ley que se ha venido trabajando y que ahora la presidenta de la Comisión de Educación ha pedido votar este texto sustitutorio de acuerdo a lo conversado, a lo que se ha podido intercambiar entonces en cuanto a bases de este proyecto de ley. Importante sobre todo para lo que es la creación de universidades, como bien lo decían muchos de los congresistas durante el debate sobre los precios que se manejaban, por ejemplo, mensualmente para poder estudiar y que la educación que se brindaba muchas veces no era la adecuada. Es por ello que entra a debate este proyecto de ley, así como también se ha cuestionado en algún momento de este debate la labor de la SUNEDU, ¿no? Que debería de un poco de fiscalizar también el tema de las universidades en nuestro país.
en algún momento había sido cuestionada, ¿no?, esta ley de moratoria, ya que vencía el plazo, y es que se podía darse la creación de nuevas instituciones públicas y privadas adicionales a las que ya existen, que como se sabe, pues son diversas. En el Congreso de la República pues se llegaron a tener diversos proyectos de ley, ¿no?, que buscaban crear diversas universidades en regiones como Ayacucho, Arequipa, en la propia capital, Cusco, Huánuco, Vamos Cajamarca. a cerrar el registro de asistencia. A ver. Se va a cerrar la asistencia en estos momentos. Han registrado asistencia 103 señores congresistas, perdón. Sí. Y la finalidad, básicamente, de la moratoria... Congresista Noceda, antes de ir al voto, ¿hay una precisión, me dice el congresista Elías? No, cuestión de orden, pero pues ya estamos en votación, pero creo que hay una precisión que tiene que ahorita Velasco también, ¿no? Congresista Elías. Señor presidente, brevemente para hacer la precisión que corresponde. Yo pedí la acumulación del proyecto 1993 en lo que corresponde a la disposición complementaria final. Yo me he acercado y lo he alcanzado también. Y si usted me permite, le quiero remitir también al congresista Javier Velázquez, que también quiere precisar algo. Sí, no, congresista Velázquez también quería precisar. Congresista Velázquez. Muchas gracias, presidente. Después le doy la palabra a congresista Noceda. ¿Cuál es la precisión, congresista Velázquez? Presidente, yo quiero llamar la atención de los colegas representantes en esta decisión que vamos a tomar. ¿Qué se nos ha traído en el dictamen? Que no podemos crear más universidades de las 154 por 2 años. Pero ahora nos alcanzan un texto donde sí se pueden crear nuevas universidades. Yo estoy de acuerdo con las comunidades, pueblos indígenas y originarios. Si pusiéramos un artículo que las actuales universidades les cobraran precios especiales o les dieran beca a los indígenas, eso lo apoyo. Pero quererle sacar la vuelta a la ley diciendo, en el artículo 2, creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de los pueblos indígenas. Presidenta, es contradictorio. Esto de verdad es no quiero adjetivarlo, pero esto es un contrasentido. El dictamen y el gran debate que se ha hecho es por el licenciamiento. Ahora resulta que un empresario puede crear una universidad y filiales supuestamente para los pueblos indígenas, cuando el objetivo, y creo que la buena fe de quienes han planteado, es que se beneficia a las comunidades indígenas con becas, con Perdón, ok. A ver, le voy a pasar la palabra en las 2 apreciaciones que ha habido la presidenta de la comisión, porque ya estamos en votación. Entiendo que es el texto que se ha leído, ¿no es cierto? No, es el texto que se ha leído, se ha leído un texto, congresista Noceda, ese texto que se ha leído, ese que se ha marcado asistencia, ese que estamos votando, ¿no es cierto? Ok, ese es el que se está votando, señores congresistas, estamos en votación, por registrar su votación. El texto que ha leído el relator. Bueno, pero puede volver a leerlo, pero eso es lo que ha mandado la presidenta de la comisión, congresista. No se crea, congresista, ya lo leyó la presidenta, el relator. Por favor, registrar su votación. El texto ha sido distribuido y es el texto que entiendo lo han propuesto en la comisión. Bien, se da la votación para el proyecto 2073, ley que prorroga la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. La Comisión de Educación del Congreso, hay que recordar, aprobó por mayoría el predictamen que establecía la prórroga para el funcionamiento de más universidades privadas y públicas
en el país. Esto fue aprobado por mayoría. Estamos hablando de diciembre del 2017.